captación de CO2 por fondos de clima. ¿Qué nos está pasando? Pues que para que nos financien algo tenemos que poner una caldera de biomasa. Cualquier otro sistema, por muy eficiente que tenga, que sea, y por muy buena que sea la contribución, o que sean los sistemas fotovoltaicos o los térmicos fotovoltaicos que vamos a instalar combinados, pues no sirve para nada, porque los ahorros de CO2 son mínimos, ¿no? Pues esto me gustaría que alguien se lo tomara más en serio, porque, en fin. Bueno, esto es para que lo vierais. Os quería contar que la cubierta vamos a llegar a 0, tenéis los valores ahí, por eso lo he puesto, 0,38, en forjado 0,58 y en fachada 0,44, esos van a ser los valores. Quería volver, os cuento muy deprisa el Sheriff, porque ya creo que voy fatal de tiempo. Sí, ¿no? Sí, además, este es fácil, 5 minutos. Bueno, el nombre ya sé que es horroroso, no sé si hay algún socio aquí hoy, me parece que no, porque no sé a quién se le ocurrió, pero es un sistema de rehabilitación de fachadas por el exterior. A ver si está aquí. Espera. Me bloqueo ahora. Socorro. Perdonadme. Bueno, Sheriff, para que lo sepáis, porque yo no me acuerdo nunca. Sistema híbrido y económico de rehabilitación integral flexible de fachadas. Este es anterior a los otros dos proyectos y estamos dragados, no os he dicho quiénes son los coordinadores de los otros dos. Dragados sería de este Sheriff nacional, son fondos de los fondos del programa Impacto. De los anteriores del Inspire Eurac, que es una organización también de I+D con mucho prestigio a nivel europeo y que son italianos, pero están en Bolzano, o sea que son como si fueran ellos, dicen que son centroeuropeos más que italianos, ¿no? Y los otros serían Da Polonia, que es una consultora también que está metida en muchísimos proyectos europeos. Bueno, Sheriff, ¿qué es lo que quiere? Bueno, ya veis que el presupuesto ya no tiene nada que ver con un proyecto europeo, de hecho la MV en este caso me parece que tiene 20.000 euros para 4 años, o sea que es más las ganas de hacer que el hecho de lo que te financian, ¿no? Entonces, hay como dos objetivos muy importantes en este proyecto. Por un lado es un desarrollo de un panel de aislamiento exterior industrializado que facilite, abarate las condiciones de puesta en obra y mejore las características técnicas del acabado y el comportamiento del edificio rehabilitado. Para ello estamos, por un lado, contamos dentro del consorcio, pasa lo mismo que tiene que haber agentes de todos los campos, pues está Mapei, que ya sabéis que son morteros, está Rockwool también, hay instaladores, está Dragados, hay consultoras, en fin, otra vez todo el espectro. Y nos decía Mapei un día que en realidad lo que quieren, pero cuando hablan de industrialización, no entendáis que es una industrialización completa del proceso, porque esto es muy difícil, pero lo que sí quieren es reducir el número de pasos. Cuando tú estás instalando un SATE, y esto el que haya estado en obra lo sabe, a lo mejor la misma persona, o no la misma persona, pero por el mismo metro cuadrado se pasa 8 veces hasta que se deja terminada la obra. Entonces, lo que se está intentando es reducir eso a 3 pasos. O sea, que no es un panel, no es una industrialización completa, pero sí una manera de reducir los pasos de puesta en obra. Bueno, eso por un lado. Y por otro, una tecnología de toma de datos digitales. El edificio que veis a la izquierda no es un edificio, eso no es una imagen real, es un render de un escáner láser. Lo que se hace es que se toma se hace la toma de datos de manera digital y se pasa con herramientas de CAD a esto que os voy a enseñar. Lo veis aquí. De tal manera que se puede industrializar la fachada desde el primer momento conociendo el número de paneles, el tipo de accidentes que tiene la fachada, si tiene cables, si tiene todo aquello que hay que hacer normalmente de manera manual y luego que no coincide nunca cuando llegas a obra porque hay desplomes y hay cosas que no te esperabas o accidentes que no te esperabas. Se hace de tal manera que ahora mismo la tecnología es cara, pero tienes un modelo completo del edificio en el estudio y en el momento de fabricar los paneles. Bueno, esto es para que veáis, hemos hecho hace nada, a principios de mayo,
un planito de lo que está pasando en Ciudad de Los Ángeles, que como tenemos muchos proyectos ahora mismo en marcha, con también un piloto de recogida de datos, con registro, que eso ha sido un rollo, porque como hay que hacer un registro confidencial de datos de los usuarios, en fin, hasta que hemos puesto eso en marcha, para saber exactamente los consumos antes y después, que haya evaluaciones. Vamos a intentar con Sergio también que está aquí en esta mesa, que haya ensayos de tipo, bueno, termografía por supuesto, pero de blower door también. O sea, que estamos intentando concentrar todo en lo que llamamos el laboratorio de Ciudad de Los Ángeles para ver si somos capaces de sacar resultados a base de sumar esfuerzos y que todo el mundo esté mirando más o menos en el mismo área. Vale. Bueno, pues yo ya he acabado. Muchas gracias. Bueno, muy interesante todo lo que nos has contado. Y ahora le damos la palabra a Carlos Espósito Mora, que nos va a contar algunos casos prácticos de actuaciones de envolventes. Cuando quieras, Carlos. Gracias. Buenos días, buenas tardes casi. Encantado de estar aquí con vosotros y de que el grupo de trabajo del colegio me haya invitado a compartir este rato y a intercambiar ideas, porque fundamentalmente lo que he venido a hacer es yo creo que lanzar ideas basadas en la experiencia, una experiencia profesional que no solo pasa por construir edificios, también haber colaborado en trabajos, digamos, de carácter más de investigación, con ingenierías. Por lo tanto, hay ahí un esfuerzo multidisciplinar que yo creo que a mí personalmente me ha servido para algo y que espero poderlo compartir con vosotros. Lo que os voy a contar es un compendio recopilando material, situaciones de unos cuantos años, pues es un compendio desde la vieja época en la que estuve trabajando entre 12 y 13 años en la empresa municipal de la vivienda aquí en Madrid, hace ya tiempo, como posteriormente con el estudio de ALIA, centrados en bioclimática y eficiencia energética, y desde hace menos tiempo ya con la otra empresa que tengo, que se llama Proamas, ya más enfocados al ámbito de la rehabilitación. La verdad es que preparando la intervención de hoy, después de lo que han expuesto mis compañeros, voy a intentar, en mi planteamiento, tener una visión, por entendernos, más holística. Realmente, cuando hablamos de edificación y energía o edificación y medio ambiente, ampliando la perspectiva, no solo la energía y otros elementos también muy importantes, muchas veces nos perdemos porque no estábamos muy familiarizados con ello, pero además es que están las fachadas, las cubiertas, los sistemas, el aislamiento acústico, pero hago agujeros con aireadores que me complican cumplir lo que me piden por otro lado. Al final, digamos que yo creo que es en la edificación, en arquitectura, el resultado no es la suma de los componentes, y las conclusiones o las decisiones que tenemos que tomar, cómo no, van a considerar lo que conozcamos de cada uno de esos elementos que componen el edificio final, pero el resultado va mucho más allá de ese conocimiento aislado de los elementos, ¿no? Y es un poco, yo creo, algo que a veces se nos pierde o nos cuesta trabajo seguir la pista con el bombardeo de variables, de partes, de cacharros, de aislamientos, de inventos. Por lo tanto, voy a intentar tener esa perspectiva y holística, decía, y la otra cuestión en la que me resultaba inevitable pensar es que desde aquellos tiempos de mediados de los 90, cuando empezamos, digamos, en última hornada o de modo más reciente, a hablar de arquitectura bioclimática y de ahorro y eficiencia en edificación, hemos estado aproximadamente, ¿cuánto? Desde el 95, desde el 96 hasta el 2007, el 2008, hablando de bioclimática y eficiencia energética en edificación. Como ya no hay
nueva edificación, pues ahora toca hablar de rehabilitación. Por supuesto, rehabilitación eficiente. Por lo tanto, llevamos, frente a esos 10 años prácticamente hablando de bioclimática, sin que la realidad, sinceramente, haya dado respuesta a todos aquellos planteamientos. Las actuaciones, las experiencias reales, los resultados en nuestro país, en nuestra ciudad, son aislados, muy poco significativos en el parque finalmente construido. Espero que ahora, que llevamos desde el 2008 hasta ahora, 5 años, no 10, hablando de rehabilitación y rehabilitación eficiente, espero que lleguemos algo más lejos, ¿no? Pero, en definitiva, lo que pretendo también es relacionar mi visión, mi perspectiva de lo que es el trabajo en rehabilitación con lo que ya hemos aprendido esos 10 años de antes. No hay que aprenderlo todo, ya sabíamos muchas cosas. Y es que realmente para mí trabajar en rehabilitación o hacer rehabilitación bioclimática o hacer edificación bioclimática de nueva planta, pues mire usted, salvando la obviedad de que en un caso tengo un edificio que existe y en el otro no, salvando esa obviedad y que eso tiene consecuencias, para mí son distintas manifestaciones de la misma forma de hacer, de la misma profesión, y es esa intención de concebir los edificios como máquinas térmicas. Queramos o no, van a intercambiar energía con el medio, la van a acumular, la van a ganar, a veces la perderán, y dependerá de nosotros prever, diagnosticar y materializar soluciones eficientes para que ese proceso de intercambio de energía contribuya a reducir emisiones, a bajar la factura, a esas cosas que podemos medir con las tablas de amortización y con los euros y los periodos de retorno, pero que sinceramente conducen a algo para mí por lo menos igual de importante, que son las condiciones de confort y de habitabilidad. Y eso no sale en ninguna tabla de amortización ni tiene periodo de retorno. Por lo tanto, tampoco seamos esclavos de esos discursos reduccionistas y que al comprobar algo que está muy bien, que es el elemento aislado, nos hacen perder la visión global. ¿Dónde estamos? Hoy, España, Madrid, pues podemos considerar, el numerito que aparece a la derecha, vendría a ser un orden de magnitud. Los números que vais a ver a lo largo de toda la presentación, creo que no son muchos, no pretenden ir a misa y lo único que pretenden es reflejar órdenes de magnitud. Me da igual 2 kilovatios más que 2 kilovatios menos y no cuento nada como me dan de igual los decimales, ¿no? Pues bien, estamos en una situación en la que una vivienda, empezando por viviendas, luego hablaré de terciario y oficinas, podemos considerar que tiene una demanda en calefacción en una ciudad como Madrid, una vivienda posterior a la NBCT, si es anterior seguramente esta demanda será superior, de 30 a 45 kilovatios hora metro cuadrado año. ¿Hacia dónde deberíamos ir? Pues si estamos pensando en el horizonte que plantean las directivas, la Estrategia 2020 y los edificios de casi cero emisiones, deberíamos conseguir llegar a un rango de los 15 a 20 kilovatios hora metro cuadrado año, hablando exclusivamente de calefacción. Repito. Esto, perdonadme, pero ahora parece que funciona. Estos dos quesos de colores vienen únicamente a cuenta también de referir lo que podemos hacer en el edificio, posteriormente en la envolvente, digamos desde la perspectiva de la arquitectura, estrictamente de la obra, no de las instalaciones, recordarnos con nuestras acciones u omisiones cómo podemos afectar a qué parte de ese queso. Si me giras un... Bueno, pues con lo que quiero que nos quedemos es con que la calefacción, en el caso de viviendas, es el queso de la izquierda, terciario es el queso de la derecha. La calefacción representa el 42%, más o menos, del consumo energético. Y en el caso de viviendas, la refrigeración, un porcentaje un tanto equívoco, pero de un 4,2%. Estamos hablando de un 46% de la factura energética que depende en gran medida de ese diseño de las envolventes. Luego veremos cuánto es posible reducir esos números. En el caso de oficinas y considerando
todas las instalaciones del edificio, a excepción del equipamiento puro y duro de la actividad empresarial, del trabajo, los ordenadores o lo que demonios hagan allí, pues lo que vemos es que cambian las proporciones, la calefacción pasa del 42% a resultar solamente el 20%, tomad nota, porque será muy importante en el concepto de envolvente a la hora de trabajar rehabilitando viviendas o rehabilitando oficinas, porque la demanda a la que nos vamos a enfrentar tiene un carácter totalmente diferente. Por lo tanto, las envolventes no nos las podemos plantear en los mismos términos. Y en refrigeración, fijaros qué incremento significativo, hemos pasado del 4,2 de media, 5% en viviendas, al 32%. Por lo tanto, la envolvente en oficinas, digamos, resumiendo, sin tocar iluminación, afectaría a un rango del 50%, algo más del 50% del queso energético que vamos a intentar reducir. Esta es una propuesta, a partir de trabajos concretos, de cómo pasar, en términos porcentuales, de las 100 unidades de un edificio convencional, un edificio en estado actual, a un edificio reformado que podríamos considerar que empieza a ser de un nivel de alta eficiencia energética. Esto, por lo tanto, es para viviendas. Vemos que de las 100 unidades de energía para clima y iluminación del edificio convencional, para poder llegar a las 50 unidades, una reducción del 50% en el consumo, vemos que de los elementos que podemos manejar, el ACS solar, el rendimiento mejorado de instalaciones, la iluminación de bajo consumo, electrodomésticos de clase A, ninguna de esas medidas, de esos componentes, es capaz de competir con el orden de magnitud que aportaría esa visión bioclimática del edificio y ese tratamiento de la envolvente, que puede contribuir entre el 20 y el 25%, resolver prácticamente él solo la mitad de la reducción que pretendemos conseguir. Y ese valor es fácil conseguirlo y es más fácil mejorarlo. No hay que asustarse, no hay que importar componentes de ningún país más desarrollado que nosotros. En el caso de oficinas, pues cambia. Ese diagnóstico de proyecto al que queremos llegar, para pasar de las 100 unidades a las 50 unidades, resulta que de nuevo vuelve a ser la bioclimática, el tratamiento constructivo de la envolvente, el edificio, sus huecos, el que aporta en este caso, pues 2/3, ya no la mitad, 2/3 de la reducción que queremos conseguir con nuestra intervención. Me parecen órdenes de magnitud muy claros de retener y que me parecen fundamentales para poder tomar decisiones sobre la marcha. No podemos estar continuamente haciendo un proyecto, simulando, metiendo un programa y ahora otro, y ahora voy a aplicar, y ahora voy a comparar, y ahora mejoro, y ahora... No, mire usted, cuando trabajo en la mesa tengo que tomar decisiones rápidas, otras podrán ser más serenas, podré ayudarme de herramientas, pero no todos los proyectos pueden tener ingeniería especializada aplicando programa de simulación sofisticado, ¿no? Por lo tanto, creo que con estas imágenes somos ya conscientes de cuánto podemos contribuir. Alguna gráfica más, pocas, no os asustéis. Esto procede de un trabajo desarrollado en el 2009-2010 para el Ayuntamiento de Madrid, en el que colaboramos con el equipo de Turégano de la Universidad de Zaragoza. Como había que buscar un referente al que compararte, decidimos que el referente iban a ser de nuevo edificios que cumpliesen la ENB. Eso significa posteriores al año 79. Por lo tanto, todo lo que diga será mucho más favorable, mucho más positivo para edificios anteriores a esa fecha que ni siquiera tendrían los 3 centímetros de aislamiento en la cámara que se supone que tienen los de la ENB, ¿no? Bueno, pues lo primero que comprobamos como órdenes de magnitud es que aplicando a una colección de casi 20 o 15 edificios de un barrio de bloque abierto, la aplicación del CT suponía de entrada reducir un 50% la demanda de clima con respecto a la situación anterior. Bien. Y a partir de aquí, en lugar de traeros un montón de tablas y de números para contar cada numerito, he preferido resumiros los datos. Podéis creerme, pero era lo que nos daba. Ya os digo que son órdenes de magnitud, no números sagrados que haya que santificar de ninguna manera. Bueno, para tener una idea rápida, la repercusión de las distintas mejoras que solemos utilizar en el resultado final de la envolvente sería la siguiente. Transmitancias de elementos opacos. ¿Cuánto la mejoramos? ¿A dónde llegamos?
Bien, el CT ya sabemos que mejora un 50% prácticamente con la ANB. Pues bien, incrementar el 50% de la exigencia del CT nos va a reducir un 30% la demanda de ese edificio con respecto al de referencia, NB-CT 79. Un 30% de reducción de demanda con un 50% de aislamiento. Estamos ya con esta medida cerca de lo que pueden ser los ratios de edificios de consumo casi nulo. No parece tan complicado. Y si doblamos la exigencia del CT en transmitancia de elementos opacos, estaremos en un rango de un 36, un 37% de la demanda. Transmitancias de huecos. Bueno, pues reducciones en las transmitancias que puedan ir de un 3,5 de referencia a un 2,5 o incluso un 2, podríamos movernos entre un 25 y un 40%. Elementos de sombra, aleros, persianas, reducirían entre un 10 y un 25 la demanda de refrigeración. Galerías acristaladas, la posibilidad de colocar un componente que provoca el efecto invernadero en la fachada. Pues entre un 20, si ponemos galerías acristaladas, entre un 25 y un 40% de la superficie total de la fachada, conducirían a reducir entre un 12 y un 20% la demanda de calefacción. Estos son datos de esas variables por separado, ensayadas cada una. Si todas las integramos, el resultado, lógicamente, no es la suma de esos porcentajes y estaríamos garantizando, con todas ellas y no con los niveles más exigentes, una reducción en la demanda del 50%. Sobre el CT ya, no sobre la ANB. Dicho esto, pues vamos a dar un pequeño salto en el tiempo y en lugar de hablar del último proyecto más moderno que hayamos publicado o que hayamos leído de otro colega, vamos a hablar de un trabajo desarrollado durante 1996 a 1998. Porque la otra cosa que me ocurre con frecuencia es que tengo la sensación esta de la película del Día de la Marmota, de estar siempre viviendo el mismo día para no llegar a ningún sitio porque siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Y es que en aquella época, pues este trabajo procedía del CIEMAT y fue un ensayo para rehabilitar un edificio en Vallecas y comprobar cómo con distintos componentes, veis las barritas, no descendemos al detalle, veis cómo mejorando cada una tal, pues luego veremos cuál es más cara, cuál es más económica, pero ya en 1990 y tantos estábamos trabajando con esto. No hay que venirse antes de ayer. Y ya en 1998 estábamos trabajando en Ciudad de Los Ángeles, antes de que fuese área de rehabilitación, ni falta que le hacía. Y decidimos poner en marcha, para optar a un proyecto europeo que se llamaba RegenLink, montamos un concurso restringido con equipos nacionales y europeos, solo 4 equipos. Ganó el equipo de Margarita Lusán y Gloria Gómez, con una estrategia, yo creo que muy sensata. Traigo a colación este concurso porque al final el concurso sistematizaba las soluciones fundamentales de intervención en fachada en caso de viviendas que luego he ido viendo durante los 15 años posteriores. Entonces, no hacía falta tanto recorrido, yo creo que para seguir en el mismo sitio. Un reforzamiento de aislamiento, componentes como esos miradores triangulares que no existían en fachadas desfavorables. Esa visión de la que Margarita siempre hace gala y tanto nos ha enseñado, esa visión bioclimática hasta las últimas consecuencias en el proceso del proyecto. Esto era del equipo holandés. Aparte de reforzar el aislamiento, apostaba por hacer crecer la superficie útil de la vivienda, crecer hacia afuera, introducir elementos de sombra en una orientación muy desfavorable como la que tenían aquellos bloques este y oeste. El equipo danés planteaba un sistema en el que la envolvente era una envolvente activa, por ella circulaba un aire que se recogía, que se precalentaba o que se preenfriaba, actuando la cubierta. Por lo tanto, era otra familia de soluciones en la que la envolvente ya no era una intervención superficial, no era una extensión de superficie útil, sino que era un elemento ya más activo, capaz de captar calor, de transmitirlo, de desplazarlo. Algo parecido proponía el equipo de Carme Pinos, de Barcelona.
donde la cubierta también ya era sistema captador, con chapa, captador de aire, que luego se repartía por una fachada con alveolos, una hoja exterior. Y resulta que el año pasado, buscando proyectos novedosos de la Agencia de la Energía y de la Comisión Europea en Europa, pues me encuentro con que efectivamente son esos componentes integrados, dándoles vueltas, mejorándolos y, sobre todo, diferenciando algo ya muy importante que ha salido hoy en la mesa, y es la precaución que debemos tener en transponer criterios y soluciones relacionadas con los países fríos en un ámbito mediterráneo. Y entonces ya existen estrategias diferenciadas de trabajo y proyectos dirigidos específicamente a atender a las condiciones singulares del ámbito mediterráneo, donde los edificios y los arquitectos que los proyectamos, básicamente yo creo que tenemos que ser un poco esquizofrénicos, tener doble personalidad, porque le pedimos al edificio que se comporte de una manera en invierno que es diametralmente opuesta a la que debe tener en verano, y eso no le ocurre ni a un alemán ni a un sueco. Por lo tanto, construyendo por lo menos a la mitad de precio, tenemos que dar el doble de resultado. Bien, pues nada, furia española y a por ello. Saltamos al presente. Y el presente es que la vivienda social en España reúne unas características muy comunes, muy generalizadas. Esos bloques podían estar en cualquier ciudad española, esas plantas podían venir de cualquiera, las termografías de puentes térmicos. Bien, todas esas intervenciones que ya conocemos y que no voy a repasar conducen a lo que suelen ser los niveles de intervención usuales en un proyecto de rehabilitación, en un bloque de este tipo. Y me parece importante tener en cuenta que la intervención en fachadas, en carpinterías exteriores y en cubierta y planta baja cuesta poco más de lo que cuesta poner el ascensor y supone algo más de la mitad del coste total de la intervención que suele ir asociada a las comunidades de propietarios en estos casos. Por lo tanto, la propuesta de actuar energéticamente en la envolvente tiene ese peso final en el resultado económico de la promoción. Intervenimos en la mitad del presupuesto, en poco más de la mitad del presupuesto, como se ve un poco resumido a la derecha, ¿no? Y este esquema es, repasando el trabajo hecho hasta la fecha, pues un intento de clasificación de cómo atacar, según por dónde atacas a la envolvente, de cara a sistematizar soluciones. De las soluciones, llamemos interiores, con trasdosados interiores o tratamientos de cámara, que no hay que despreciar, son menos vistosas, menos aparatosas, pero a veces tienen mucho sentido. Abajo hay un edificio nuestro que rehabilitamos de oficinas donde la fachada estaba estupenda, para que había que hacerle nada, era una piedra, un mármol magnífico, intervenimos en las cámaras, a las soluciones que van por el exterior y que las diferencio en cuanto al orden de magnitud de su espesor, el área que ocupan inmediato a la hoja exterior de la fachada. Las primeras superficiales, donde podríamos tener pues, los sates, las fachadas ventiladas, etcétera. Un ámbito superior de dimensión que puede llegar hasta los 90, 100 centímetros, en el que aparecen elementos energéticos como las ventanas de margarita, como galerías acristaladas estrechas, otro tipo de inventos que podamos, elementos de sombra superpuestos y, por último, aquellas intervenciones que conllevan un incremento significativo de la superficie útil. Se gana espacio de uso en la vivienda y ese espacio de uso permite crear una nueva piel y mejorar las condiciones energéticas que teníamos de antes. No me detengo en esta, ya os imagináis, el estado anterior, el estado posterior y, como no, el SATE. Los sistemas de aislamiento exterior, ¿para qué voy a hablar de ellos si ya nos lo sabemos de memoria? Están muy bien, funcionan de maravilla, no tengo nada en su contra, son magníficos. Nadie puede dar más a menos precio. Le pasa lo que al ladrillo visto en nueva planta. ¿Quién compite con él? ¿Quién da más por lo que cuesta eso? Es muy difícil. Solo si estás dispuesto a gastarte más puedes aspirar a otras soluciones. 35 a 45 euros metro cuadrado. Pero si quiero ir a la fachada ventilada, que he oído que es mucho mejor en los climas mediterráneos y que mejora entre el 20 y el 30%, joder, 90 a 120 euros metro cuadrado. Ese es un ámbito de trabajo. Conseguir que los sistemas de puesta en obra y de ejecución de esas fachadas ventiladas conduzcan a soluciones con menos manos de obra y que resulten más económicas. Por ejemplo, me parecería un objetivo atractivo, ¿no?
Estos son ejemplos de imágenes de esos elementos que rebasan los 10-12 centímetros sobre la fachada y que son esos componentes energéticos, no siempre desde el lado estricto de las instalaciones, pueden ser elementos pasivos, galerías acristaladas, elementos de sombra. Elementos como este que hemos utilizado con frecuencia, yo creo que vienen bien a nuestro clima, un mix entre terraza abierta, galería acristalada, cerrada, suficientemente protegida, que también tendría resultados atractivos. Y el ejemplo paradigmático de lo que sería ese crecimiento en superficie útil hacia el exterior, el archiconocido proyecto de Lacatón y Basal, con una imagen magnífica, un proyecto yo creo que incuestionable, con elementos prefabricados ya de otro orden que se colocan en fachada, que son independientes de la estructura del edificio existente, que aportan una nueva piel y que, según las publicaciones consultadas, conlleva un ahorro energético del 50% sobre la situación anterior. Bueno, pues como con los números que yo digo, los podemos creer o no, yo no me lo creo. El proyecto me parece magnífico, la solución constructiva magnífica, yo quiero vivir, me gustaría vivir en uno de esos apartamentos con París a lo lejos, todo estupendo, pero me cuesta muchísimo imaginar que con esas dos hojas de vidrio, salvo que las carpinterías y los vidrios se hayan salido por una pasta, me cuesta imaginar ese resultado, porque contradice todo mi conocimiento acumulado hasta la fecha, lo cual no quita que sea un edificio magnífico, pero no creo que ahorre lo que dicen que ahorra. Iba a comentar algo de... Sí, encima, me parece que ayer, buscando, porque en esta revista no se veía la orientación del edificio, las fachadas más expuestas, las de mayor desarrollo longitudinal, son prácticamente levante y poniente, con lo cual los vuelos fijos horizontales de poco le van a servir y, por mucho que estén en París, en fin, queda todo dicho. ¿Cuánto me queda? 5 minutitos, ¿me das? Muy bien, perfecto. Pues hecho ese repaso sobre las viviendas, salto al terciario. Lo voy a pasar muy deprisa porque en gran parte Nacho ha adelantado ya ideas que yo ahora no haría más que repetirlas. Tenemos el terciario, yo creo que un poco con respecto a la vivienda es un poco el escenario donde te puedes lucir, ¿no? Realmente una intervención integral, los criterios de intervención en una fachada que no van mirando la amortización económica, sino que buscan la imagen de empresa, posicionarte en el mercado, pues permiten intervenciones tan estupendas como esta de César Ruiz Larrea, en la sede del INE. No es un edificio de nueva planta, es una rehabilitación energética y además muy trabajada, con elementos yo creo que muy atractivos. Este es un proyecto de Pitch Aguilera en Lérida. Yo creo que nos llama, me trae a colación esa idea global que os planteaba al principio. Ya no se trata solo de intervenir en la envolvente, la creación de atrios, elementos que entre todos ellos interactúan y producen un resultado final que va más allá de la consideración aislada de cada uno de ellos. En el caso de las fachadas ventiladas, pues esto es un edificio de nueva planta nuestro, un edificio de oficinas, pero aquí era cuando hablaba de que por qué no nos dedicamos a darle vueltas a la fachada ventilada a ver si la podemos abaratar. Se trataba aquí de conseguir una fachada ventilada de piedra, económica, de esos 90 a 120 euros, yo creo que esta debió salir en el rango de los 75-80 euros hace 5 años, y básicamente el truco estaba en utilizar materiales como la madera y en asumir algo que a veces nos cuesta trabajo, que la fachada ventilada, las piezas de fijación sean vistas. Solo esa decisión, en el caso de la piedra natural, nos condujo a pasar de los 30 a 40 milímetros de piedra necesaria para una fijación oculta a una fachada de piedra de 10 milímetros porque las pestañas son vistas. He ahorrado muchísimo solamente ya en el material y es una piedra natural, ¿no? Esa piedra puede ser madera, otro ejemplo de fachadas ventiladas con madera, también las hemos aplicado en viviendas, en este caso es madera de castaño, en un edificio en Asturias, las protecciones solares y un ejemplo
que me sirve para comentar otra cuestión. Parece que la rehabilitación en temas energéticos siempre va un poco coja. Como trabajas sobre el edificio existente, pues ya estoy vendido, los edificios cero emisiones parece que están relegados a los prototipos de nueva planta. Esto es una rehabilitación integral, la sede del CEDER, Centro de Energías Renovables de Castilla, León, a través del proyecto Arfrisol, un proyecto de I+D+I con el CIEMAT y otros equipos, intervinimos en él y, bueno, es un edificio cero emisiones, de los primeros de España, a base de intervenir fundamentalmente en la envolvente y, como no, en los sistemas. No da tiempo a descender al detalle. Ejemplos, una envolvente en la que ya que teníamos una fachada de ladrillo, aunque no nos gustaba, ¿para qué perderla? Pues la dejamos como hoja interior del edificio para tener masa térmica al exterior, aislamiento por fuera, por supuesto, y en este caso, como uno de los socios fabricaba prefabricados de hormigón, pues era obligado a acudir a un sistema de fachada ligero, GRC, que estáis viendo aquí aplicado, y en el que al final estos dibujos animados, que paso tan deprisa, lo que sí servirían con más tiempo era para ver cómo las características pasivas y la envolvente se integraban en ese discurso final que conduce a un edificio cero emisiones de CO2. Por supuesto, hay caldera de biomasa. Los planos de desarrollo, imágenes del proceso constructivo, de esta solución en concreto. ¿Y qué hay de las cubiertas? Y con esto cierro. 2 minutitos nada más, por favor. Antes comentabas tú que envolvente, parece que solo es la fachada. ¿Qué pasa con las cubiertas? Bueno, pues ya sabemos que hay que aislarlas más de lo que las aislábamos. El código técnico nos pide más aislamiento. Deberíamos saber que es la superficie que mayor incidencia solar, radiación solar recibe en verano. Te cae a tope. Una fachada sur en verano es que casi pasa del sol porque le viene con 70 grados cuando está en el cénit, en cambio la cubierta se lo come casi todo. Bueno, pues si hablamos de cubiertas, os propongo un rápido ejercicio. Elevémonos en el aire, nos subimos a un globo y vamos a ver todas las cubiertas de la ciudad juntas. Imaginemos que cada vez que intervenimos en una cubierta estamos interviniendo en un rectangulito de esos miles y miles de rectangulitos que componen la ciudad. Y que si los fotografiamos una noche de junio con una cámara infrarroja, vemos eso. Vemos que la ciudad almacena energía y la irradia durante la noche. El calor del que huimos en verano durante el día, la ciudad lo almacena y nos lo regala generosamente durante la noche, elevando la temperatura de la ciudad. Es lo que se llama efecto isla de calor y todos hemos oído hablar de él. Y esto me lleva a plantear un salto de escala para cerrar mi intervención, y es que hablamos de envolvente, de piel, del edificio y del edificio, y en el fondo lo que quiero contar con este dibujo es que la ciudad, con sus cubiertas, sus calles, sus espacios libres, sus espacios construidos, también es la envolvente del territorio. Estamos construyendo envolvente poco a poco con nuestras calles y nuestros edificios. Y parece que a lo mejor también habría que rehabilitar esa envolvente. Y ya estamos llegando tarde, como siempre. Por un lado, a la izquierda, la ciudad que tendemos a construir, la pavimentada, es una ciudad impermeable, una ciudad que reduce las escorrentías, aumenta las escorrentías de una manera escandalosa, con consecuencias tremendas, pero sobre todo, al quitarle porosidad al terreno, acumula muchísima energía y la disipa muy mal, algo que el terreno natural tiene mucho mejor comportamiento. Cuando digo que llegamos tarde es porque este gráfico, como muchos que podría haber traído, está realizado y desarrollado por un equipo de la NASA en Estados Unidos, en Nueva York, de un trabajo de hace 4 años, analizando cómo reducir el efecto isla de calor en Nueva York. Pero es que hay equipos así trabajando en Chicago, en París, en Roma. No he oído que haya ninguno en ninguna ciudad española. A lo mejor lo hay, pero yo diría que casi es por su cuenta, no respaldado por ningún... Y lo que nos enseña esta gráfica es que, está en grados Fahrenheit, es que a partir de los 16 grados centígrados se dispara el consumo de energía. Y se dispara a razón de un 2,5 a 3% por cada grado centígrado. Por lo tanto, en verano, nuestro efecto de isla de calor, que puede llegar a aumentar 7 grados la temperatura que nos daría el clima en nuestro territorio en condiciones naturales, cada uno de esos grados
provoca un 3% de incremento en el consumo energético. Eso es lo que está haciendo pensar a las autoridades que este tema merece la pena, por no hablar de los ingresos en hospitales, de enfermos, de personas mayores, de niños, de enfermos crónicos, porque también es un problema sanitario. En definitiva, también hay que rehabilitar la epidermis, la piel de la ciudad, hay que hacerla más permeable, hay que reducir la temperatura de calor de los materiales que la componen. Estas son imágenes de un trabajo de Santa Muris, en Grecia, en Atenas, donde se está trabajando para bajarle 2 grados la temperatura al centro de la ciudad, interviniendo exclusivamente en materiales y aportando vegetación, materiales que sustituyan al asfalto, al hormigón, tal y como lo conocemos, y donde las simulaciones y posteriores mediciones parece que hacen factible esas reducciones locales de 2 a 3 grados en el espacio, ¿no? Traslademos ese discurso a las cubiertas. Estas imágenes, evidentemente, son caricaturas magníficas, en el caso del edificio de Renzo Piano a la izquierda, pero el discurso de las cubiertas verdes, si realmente lo entiendo, es en esta perspectiva. Ya no es que contribuyan a reducir el consumo energético del edificio, sino que es que contribuirían a reducir el consumo energético y a mejorar las condiciones de confort globales en la ciudad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que nos has aportado unas reflexiones muy interesantes y una perspectiva también muy novedosa. No nos queda mucho tiempo, pero no debemos perder la oportunidad de hacer las preguntas que consideremos más oportunas a los 5 expertos que nos acompañan. Entonces, a ver quién se anima a hacer alguna pregunta. Sí. Hola, buenos días. La consulta es para Alejandro Sansegundo. Viene ya en base a la conversación que hemos tenido antes. Es que en su día tuve que hacer una cafetería, es sobre acústica, por supuesto. Tuve que hacer una cafetería en Coslada, entonces en la sección de medio ambiente del ayuntamiento le obligaron al propietario a hacer un proyecto de acústica. Yo argumenté que tenía justificada la acústica dentro de mi proyecto, era un proyecto de instalaciones, sin embargo me dijeron que no era válido, vamos, lo que yo argumentaba. Vamos, que no era válido mi proyecto y que tenía que buscarse una empresa homologada en acústica para hacer el proyecto. Por supuesto, nos tuvimos que buscar una empresa de ingeniería, yo pasar los planos, ellos hacer el proyecto, que luego realizaron la acústica local, era una caja envolvente, por supuesto. Entonces, la pregunta es esta, si nosotros como arquitectos estamos capacitados para hacer proyectos de acústica, exclusivamente proyectos de acústica, y qué son las empresas homologadas, si podemos hacer alguna empresa homologada o si podemos pertenecer a ellas. Viene un poco también por el tema que ha dicho antes el decano, el tema que tenemos de la Ley de Servicios Profesionales. Bueno, te cuento. En algunos ayuntamientos se exige que cuando hagas una medición final te lo haga una empresa acreditada ENAC, en algunos, pero es la minoría. O sea, en Madrid Capital o en otras poblaciones, si te vas a Leganés, Getafe, Fuenlabrada, en fin, en ningún sitio te lo exigen, excepto puntualmente, por ejemplo, Coslada. Bueno, pero en la fase final. En la fase de proyecto, si el proyecto está bien realizado, pues tú lo puedes elaborar perfectamente, lo entregas y se ha acabado. Hombre, lo que es un poco difícil es que si no tienes una especialización, pues hagas un proyecto lo suficientemente correcto como para que luego, cuando tú lo entregues, pues pase por el área de medio ambiente de cada ayuntamiento. De hecho, tú lo enfocaste, según me has comentado, respecto al de BHR y tiene que ser respecto a la ordenanza. Y entonces, la ordenanza te especifica pues, que tienes que justificarlo con aislamientos en octavas y, claro, eso ya empieza a complicarse un poco y con cálculos justificativos un poquito complejos. Pero bueno, si lo hubieras hecho, se habría desarrollado, una empresa instaladora hubiese instalado tu proyecto y luego, finalmente, como comprobación, en ese caso te exigiría una comprobación acústica de una empresa acreditada y en otros muchos, que yo me dedico a eso fundamentalmente, pues hacemos cálculos de los aislamientos acústicos con los sonómetros, generadores de ruido, el ruido rosa, máquinas de impacto, para justificar que lo que tú decías se ha cumplido. ¿Vale? ¿Estamos capacitados? Pues depende de cada caso.
Yo quizá pues para manejar una cámara termográfica pues no estoy capacitado, pero yo creo que a lo mejor él tampoco está capacitado para manejar mi sonómetro, con lo cual ya me quedo pues un poquito más tranquilo. Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Michovich. Soy arquitecto. La pregunta es, cuando hacemos una rehabilitación o una ampliación, hay un tema del que se toca el aislamiento entre muros medianeros. Entonces, resulta el tema bastante complicado cuando vamos a hacer un aislamiento. Normalmente los muros medianeros no llevan un aislamiento entre ambas edificaciones. Entonces, se choca normalmente con ese tema de que el propietario quiere aislar del vecino porque cuando él murmura en la noche, el vecino le dice para que se calle, ¿no? Entonces, ponemos un aislamiento dentro de la vivienda que nos solicita y de repente hemos invadido los metros cuadrados habitables de esa persona. Y cuando vamos sumando los metros cuadrados interiores en rehabilitación, ya sea de muros o de aislantes o terminaciones de muros, vamos quitándole espacio interior y aumentando el espacio exterior, ya sea inverso a ambos lados. ¿Cómo se califica eso en los metros cuadrados que vamos a dejar después en catastro y de decir, yo tengo aquí menos 89 o un metro cuadrado menos de vivienda, o tengo invadido hacia el exterior tantos metros? Entonces la pregunta es posible poder invadir interior y exteriormente sin tocar el valor de metros en catastro? Efectivamente. Tú que eres medio del... Carlos, ¿qué te opinión sobre A ver, ¿quién puede contestar esta pregunta? Me ha gustado la pregunta. Yo creo que, yo para empezar no se lo diría al catastro, porque siempre que cuentas las cosas te complicas la vida, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que es que el catastro tiene un número científico que va también hasta el final de los tiempos? No. Yo creo que el margen de error que introduces en los datos con el incremento de espesor de ese aislamiento interior en la superficie, estoy seguro que es siempre menor que el margen de error del técnico de catastro que ha puesto los datos o del que ha medido, que en ocasiones no son técnicos del catastro, no es que tenga nada en contra suyo, todo lo contrario, ¿no? Pero pongo un ejemplo en concreto sobre un proyecto que sí que pude seguir el proceso de alta de los números de un modo más personalizado en una ciudad de la Corona Metropolitana de Madrid. Pues allí el que facilitaba esos números era un técnico municipal. El técnico municipal tenía unos criterios muy personales, tan personales como que no le valía ningún cuadro de superficie del proyecto porque ninguno reflejaba lo que él buscaba. Y al final ese técnico se ha ido de ese ayuntamiento, el edificio tiene esos datos catastrales y el técnico que hay ahora lo mide de otra manera y los números son otros. Yo creo que quizás mi respuesta, desde luego, adolece de una falta de rigor absoluta, lo reconozco, pero refleja lo que yo creo que es luego la realidad, ¿no? Antes hablaba en el caso de los procesos energéticos que a veces los decimales o la última unidad nos despista un poco de dónde estamos, ¿no? Y yo creo que es una situación en la que los órdenes de magnitud deben tenerse en cuenta. ¿Alguien quiere decir algo al respecto, creo? Vamos a ver. Tienen un margen de error de un 3% en superficie y un 5% en longitudes. Es válido. Muchas gracias. Bien, además, aparte de esta...
aparte de esta visión, que además que queda clara con el compañero, quizás indicarte que le eches un vistazo al anteproyecto de ley de las 3 Rs y al plan de vivienda, que yo creo que este tema lo tocan de alguna manera, lo prevén. La siguiente pregunta es para aquí este compañero. Fernando Inglés, arquitecto. Una primera pregunta para Ignacio. Parece que el tema de los aireadores viene de una frenada y vuelta atrás de los alemanes respecto al exceso de estanqueidad de sus ventanas. Después de haber conseguido que fueran perfectas, luego resultaba que no tenían ventilación. En España la cultura de la ventilación hace que abramos las ventanas por la noche y no tengamos los problemas de ventanas demasiado herméticas hasta que importamos las suyas. En vez de los aireadores o las cajas de persianas, ¿conoces investigaciones que traten de encontrar una ventana que sea menos hermética para volver a una ventana más tradicional que tenga más infiltración de aire y con esa solo se consiga las prestaciones del código técnico? La respuesta es sí. Y la ha explicado antes muy bien Alejandro. De las 3 opciones, coincido contigo al 100% en el planteamiento histórico de la aparición y retirada, primero allí y después aquí, de los aireadores, no solo acústica, también térmica, o sea que efectivamente nos metemos en un lío, y aceptando que la ventilación tiene que existir, la ventilación natural la ejercemos todos abriendo y cerrando las ventanas. La solución buena es la tercera de la imagen que proponía Alejandro, que es la más barata además, que se llama microventilación, por ponerle un nombre, porque en realidad no es nada más que un cierre doble, de manera que el punto de cierre de arriba y debajo de la hoja, en vez de ser un solo punto de cierre y cerrar cerrado, pues cierra semiabierto. Entonces tienes, no sé qué medida es, consigues con eso la infiltración al aire más alta de las permitidas, es decir, que se convertiría una ventana muy buena en una ventana muy mala, a voluntad simplemente del usuario. Y es verdad, y funciona bien, y en mi modesta opinión es una solución perfecta. Solo hay que acordarse, el usuario tiene que acordarse de que la ventana la ha dejado semiabierta, pero ventila, cuando hace ruido la cierra y ya está, y yo no le veo ningún problema. Bueno, de hecho, te comento, en el Ministerio tiene muy claro que los documentos básicos no hay que cumplirlos todos a la vez. ¿Vale? Con lo cual, tú puedes cumplir térmica y puedes cumplir acústica, pero a lo mejor los dos a la vez no. Entonces, lo que se dice desde dentro del Ministerio es el cumplimiento estricto de cada uno de los documentos básicos, no hay que ponerlos todos a la vez y que funcionen todos a la vez. Y con eso ya lo tenemos resuelto. Y así es como están las cosas, ¿eh? Eso no lo dice la norma. No, pero te lo digo yo en petit comité para que sepas por dónde van los tiros, ¿vale? Por eso los aireadores que tienen un silenciador, pues bueno, pueden cumplir con… Pero estamos hablando, aquí viene una empresa, de cuyo nombre no me quiero acordar, no me puedo acordar, ¿no? Una empresa que hizo aquí una exposición de sus aireadores y demás, cuya marca no voy a decir, pero bueno, los más económicos eran en torno a 20 euros metro lineal y los que tenían un aireador con silenciador incorporado llegaban hasta 200 euros metro lineal con una atenuación en torno a los 35, 40, 45. Y además, la parte del silenciador podía ser sustituida posteriormente por otro un poco más largo, más grande, por si los niveles sonoros exteriores cambiaban. Pero claro, a costa de un coste en fachada. ¿Vale? Yo para remachar diría que poner el aireador en la caja de persiana, vamos, yo como, claro, cada uno venimos de nuestra especialidad, ¿no? Yo veo eso y me llevan los demonios. Como idea teórica está bien, pero es una barbaridad. O sea, la caja de persiana es un engendro con el cual tendríamos que terminar, mientras no podamos hay que convivir con él, pero es un desastre, es el punto débil del cerramiento. Y hacerle un agujero más ya es como… Sí, pero imagínate los fabricantes de ventanas, que con su rotura de puente térmico, con sus hojas, con sus vidrios, su carpintería súper analizada, y ahora les dices que tienes que hacer un agujero. Sí, 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 es verdad, estoy de acuerdo. Yo voy a hacer no una pregunta, sino un comentario, porque vengo a bastantes charlas aquí y veo que siempre se habla muchísimo sobre la arquitectura que llaman activa, que es aquella que utiliza elementos, ¿no? Gadgets, ¿no? para acercarse a esto que llamamos sostenibilidad, ¿no? que da bastante miedo cuando se enfoca desde ese punto activo, porque si caéis en la cuenta de casi el 85% de la tecnología activa viene solo de Alemania. Entonces,
está todo tan polarizado, ¿no? que asusta, cuando realmente si lees a Luis de Garrido, si lees a algunos ingenieros que están saliendo últimamente que dicen que entre el 80 y el 90% de la energía real del edificio es solo pasiva. Solo nos queda entre un 10 y un 20% de tecnología activa, que es la que realmente actúa sobre el porcentaje del 100% de la energía total del edificio. Con lo cual, esto, con la charla del señor Expósito, ¿no? Deja bastante claro que realmente lo que hay que saber es realmente dónde están los vidrios, dónde se orientan, cómo se ponen, cómo se para el sol. O sea, son cosas de toda la vida. O sea, con lo cual vamos al conocimiento en vez de que nos lo solucione un gadget. Y también de cara a nuestra madre tierra, ¿no? A Gaia, también será una sensibilidad con ella, puesto que vamos a producir menos, vamos a mover menos energía, van a ser cosas de lógica racional y no necesitamos apoyarnos en toda la tecnología que es realmente… O sea, yo llevo muchísimos años en el tema bioclimático, incluso investigando desde la Escuela de Arquitectura de Madrid también, y es un engaño más de todos los que hay, ¿no? O sea, que el tema de activo es solo un 10 a un 20% de la energía total del edificio. O sea, que lo importante es lo pasivo. Cómo orientamos el edificio, dónde ponemos los vidrios, qué relación tienen las cosas entre ellas y con su entorno. Y punto, ¿no? Y luego también recomendar que miren el modelo de las pirámides invertidas, porque resulta que lo que es más eficiente energéticamente es lo más barato, mientras que lo menos eficiente es lo más caro. O sea, en el modelo este de pirámides invertidas ves que todo lo activo, que es carísimo, es lo que menos porcentaje realmente de energía salva. Vale, bueno, era solo eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Aprovechar que tenéis a 5 expertos. No os vayáis con alguna duda. Yo quería compartir con Yago y con Ignacio el cuarto de baño. Porque claro, tú te duchas… ¿Te duchas? Menos mal que contigo no. Bueno, tú te duchas y estás… no sé cuántos minutos has dicho, me ha parecido una exageración. Piénsatelo, porque a lo largo de tu vida esperamos que es una cosa interesante. Luego comentabas tú que la otra persona que durmió en el cuarto de baño porque no podía dormir. A mí me pasa lo contrario, yo me despierto con el cuarto de baño. No sé si a vosotros, pero mi vecino de arriba me pone el despertador a las 7:05. Yo a las 7:05 me despierto todos los días, porque el pobre hombre, claro, tiene que ducharse. Así que las cisternas, los baños, las duchas, es uno de los males que tenemos del ruido de las instalaciones en los edificios. Y por desgracia, pues hasta que eso no se consiga alterar, el código ya nos dice algunas cosas, no es cuestión de explicarlas aquí, pero dice algunas cosas que van a mejorar. Pero mientras tanto que no suceda eso, pues cada uno de nosotros tendrá su sufrimiento particular. Bueno, ¿tenemos otra pregunta? ¿No habéis comentado que en el campo de los edificios de oficinas hay muchas oficinas en Madrid que refrigeran en invierno? Generan demasiado calor interior y en vez de consumir calefacción, consumen refrigeración. Eso está ligado a una cultura de los arquitectos que copian del centro y norte de Europa, acristalan mucho y apenas saben mantener la cultura del sombreamiento y de la protección solar, tan importante para esa dualidad que mencionaba Expósito entre invierno y verano. Parece que vamos hacia una arquitectura que deberá protegerse más del calor que del frío. Y me pregunto si conocéis experiencias en el mundo del diseño de oficinas donde la ventilación exterior activada por el usuario pueda compensar el exceso de consumo de refrigeración en invierno. ¿Has dicho la ventilación exterior? Claro, si el edificio produce demasiado calor, quizá ventilándolo hacia aire frío en invierno es perfecto para disipar ese calor, en lugar de usar máquinas y de usar una refrigeración totalmente contradictoria con el clima exterior. Yo creo que con los recuperadores entálpicos en muchos casos o haciendo pasar el aire exterior hacia el interior con un intercambio de calor y climatizándolo antes de entrar, porque en invierno lo estamos metiendo a 3 grados, bueno, son soluciones que pueden paliar un poco el aporte exclusivamente de aire acondicionado, aporte de aire exterior previamente tratado para que luego el interior sea confortable. Es un apunte.
Sí, yo coincido. Yo creo que, como has dicho bien, hay dos acciones paralelas. Una es reducir la energía generada interior, reducir las cargas internas térmicas en edificios de altas cargas, que se puede hacer. Y ahora una cuenta normal, pues con una situación buena, pues son 45 vatios metro cuadrado de cargas internas en un edificio de oficinas, y eso ya es un valor razonablemente bueno, pero es que hace unos años podía ser 80. Entonces, vale, vamos mejorando, pero ¿se podría reducir un poco más? Pues quizás sí. Entonces, ese sería, digamos, el límite de la acción reductora, que es igual que hacemos con el CO2. Y después viene la otra cuestión, que es, efectivamente, hacer que nuestras instalaciones en edificios de oficinas y también en hospitales y en escuelas, edificios de usos con cargas interiores altas, tomen más aire del exterior cuando se pueda. Claro, que no es todo el año en Madrid. Como ahora todos viajamos por razones de que nos apetece mucho, y concretamente Colombia está muy de moda, pues tengo que decir que Bogotá es esa ciudad maravillosa que he conocido gracias a las circunstancias actuales de la profesión, en la que cada día del año es igual a los otros 364. Por la mañana temprano es invierno y por la tarde es verano, pero la temperatura es muy uniforme y muy estable y la humedad también. Entonces, claro, en Bogotá, en Colombia, en la capital de Colombia, es imprescindible ventilar naturalmente. La decisión solo es si la ventilación se produce de forma natural completamente por diferencias de presión o si se produce por impulso mecánico. Entonces, para que eso suene bien, ya estamos utilizando palabras. La ventilación natural es la de toda la vida, abres la ventana, creas diferencias de presión, y luego está la ventilación natural asistida, que es el ventilador, por supuesto, pero con un nombre así que parece como más fino. Pero está claro que por ahí deberíamos acudir. Y en Madrid tenemos, o en España tenemos una posibilidad limitada, pero que está ahí y que nos toca hacer. Y otro tema en el sentido del ahorro es la iluminación de oficinas, sí, sí. Donde algunas oficinas se preocupan más por reducir la iluminación desde techo y aumentar el porcentaje de iluminación desde mesa. De manera que el usuario, cuando se va, apaga la luz de su mesa y la iluminación general de la oficina, paisaje, es la mitad o la tercera parte de la que se está poniendo habitualmente ahora en Madrid. Doy la cifra. Hoy 9 vatios metro cuadrado. El objetivo 5. ¿Cuánto había antes? 20. Eso es una barbaridad. 20 vatios metro cuadrado para iluminar es una bestialidad. Pero por eso yo creo que a veces estos números gordos, como le gusta a Carlos, tenemos que tenerlos por la mano. Claro, si claro. No medimos las cosas. Hay que tomar decisiones. Y una cosita me gustaría comentarte a raíz de lo que has dicho, Fernando. No puedo dar datos concretos porque el trabajo no está cerrado y todavía es secreto del sumario. Hay obligación de confidencialidad entre todos los que participamos en él. Pero estamos trabajando en un estudio modesto, pero interesante, de optimización energética de oficinas en el clima de Madrid, en ese horizonte del 2020, con simulaciones, colores, gráficos, de todo, con ingenieros amigos y que saben muchísimo. Y hay dos cosas que yo creo que nos tenemos que grabar a fuego. Hemos entrado en 6 edificios existentes de distinta época, algunos de ellos de arquitectos de muchísimo prestigio. Otro de esos edificios seleccionados, por puro rebote, era nuestro, o sea que hemos podido probar nuestros errores unos años después. Y dos ideas clarísimas que quiero transmitir en colación con el síndrome de las fachadas acristaladas, que yo creo que no es solo un capricho de los arquitectos, los orígenes están en otro sitio. Una de ellas, esa fachada acristalada, adecuadamente protegida con sombra, suficientemente sombreada, con un elemento que a lo mejor no tiene por qué ser más complejo que el que has enseñado tú antes, Nacho, que era muy atractivo, conduce a reducción de demandas de refrigeración, según el edificio, según la fachada, no se puede generalizar, pero de un 20 a un 30%. O sea, que la doble piel que tanto nos gusta, a lo mejor en lugar de pensarla de vidrio otra vez y de efecto invernadero añadido al que ya teníamos, que también se está llevando bastante, solo con esa intervención ese es el orden de magnitud que alcanzas. Y la otra cuestión es que hablamos de envolvente, de detalles constructivos, nos quedamos en el aislamiento, los espesores, la U, la tal, la cual, y de vez en cuando se oye que algún colega que ya sabe de esto deja caer. Ojo con las infiltraciones, cuidado con la infiltración. Ahora ya llevamos poquito tiempo hablando del test de blower door
iros agarrando. Si nos llevamos susto con las rejillas en las ventanas, agarraros cuando empiecen a hacernos test de blower door a nuestros edificios. Las demandas van a venir en cascada. Resumiendo, 6 edificios del sector medio-alto del mercado de oficinas construidos en los 10 últimos años, con sistemas distintos de fachadas, arquitectos distintos, ninguno, incluso el que era posterior al código técnico, lo cumplía. El mejor de todos obtenía unas renovaciones hora, creo recordar, del orden del 1,3, 1,4, lejos de las 0,6 a las que tendríamos que ajustarnos para guardar energía, pero es que ese resultado en otros 2 o 3 edificios y alguno de mucho postín se multiplicaban por 2, por 5, por 10 y directamente hubo un edificio en que no se podía hacer el test, porque por más que metías aire, el aire se iba. Añadimos 2 ventiladores, 3 ventiladores, el aire se iba más deprisa de lo que eras capaz de presurizar el local y medir los datos que te... Por lo tanto, ojo con la infiltración. No es que sea también importante, no. En el mercado actual de oficinas diría que es igual o más importante que la U y las características materiales del cerramiento. Si estamos manejando volúmenes sin tocar con las instalaciones apagadas un sábado, volúmenes de renovación de 6 a 8, renovaciones hora, es que ya puedes aislarte. Es mucho peor que la rejilla de la ventana. ¿Dónde va a parar? ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, soy Ana Martínez. Me gustaría preguntar, para la empresa municipal de la vivienda y para ti, ¿hasta qué punto compensa rehabilitar, por ejemplo, en colonias donde las características intrínsecas ya de las viviendas tienen muchas carencias, y si habría un punto en el que habría que tener en cuenta que compensa volver a hacer, es decir, demoler y empezar de nuevo? Es decir, si hay un punto que, por mucho que hagamos rehabilitación energética, no vamos a conseguir nada tan bueno como a lo mejor volver a construir. Bueno, ¿quién se anima? Tú primero. No, por favor, tú primero. Bueno, yo creo que Almudena, ¿no? Vamos a dar una oportunidad. Bueno, es que Carlos estaba en el mismo puesto en el que estoy yo hasta muchos años. Por eso está la empresa municipal de la vivienda a ambos lados de la mesa. Lo que preguntas es complicado de contestar, pero si te vas a estudios sobre qué es más sostenible o qué es menos sostenible, conservar siempre es más sostenible que demoler. Luego, el primer punto sería que es preferible trabajar con lo que ya tienes que empezar de nuevo. Y en cuanto a si sería mejor o peor que lo nuevo, pues mira, Carlos ha hablado del Rail Link, que es este proyecto de San Cristóbal y no de Ciudad de Los Ángeles, Carlos. Bueno, dicho sea de paso. Hemos hecho la certificación energética por edificios existentes y resulta que está dando consumos de demanda de 100. O sea que tan bueno, el nuevo no es. Está dando mejores comportamientos el que se rehabilitó con el mismo sistema. O sea que esa es la opinión que yo tengo. Carlos no sé qué tiene que decir. Mi opinión, simplificando, yo creo que hay que simplificar siempre todo lo que se pueda, aun a riesgo de pecar de radical. Simplificando, el límite yo creo que estaría en la ruina física del edificio. Si el edificio se encuentra en situación de ruina física, tíralo. Si no es así, búscate la vida, porque en términos globales, y ojo, que esa es otra cosa que se nos olvida, cuando hablamos de energía, hablamos del kilovatio hora, metro cuadrado, calor, refrigeración, no sé qué, tal cual, y no hablamos de la energía que ha hecho falta para construir el edificio, para fabricar los materiales, no miramos el consumo energético durante los 50 años de vida del edificio, no hacemos las cuentas completas. Entonces, por muy mal que estés, si no estás en ruina física y no tienes unas patologías constructivas insalvables, siempre, en términos globales, yo creo que es más interesante rehabilitar, que puedes obtener iguales o mejores resultados que con la nueva edificación. En todo caso, es cuestión de dinero, y el argumento que a veces se oye por ahí es que esto traería más cuenta tirarlo y hacerlo de nuevo. ¿De dónde viene ese argumento?
de una industria de la construcción basada obsesiva y exclusivamente en construir de nuevo porque es la manera de hacer dinero rápido. Y en la rehabilitación, además de ser más pringosa, como comentaban antes mis compañeros de mesa, más farragosa, más tal, más cual, resulta que hay que hacerse la idea de que el dinero se genera y se hace más despacio, porque no es el mismo proceso productivo. Esa es mi idea. Bueno, la última pregunta. Bueno, más que nada, como ha surgido esto, yo no me había planteado nunca lo de tirar el edificio y hacerlo de nuevo. A mí me ha tocado hacer rehabilitación en edificios que es mejor haberlos tirado, estaban protegidos y tal, pero era mejor tirarlos y hacerlo de nuevo. Y un poco pensando también, son las viviendas de las personas, este tipo de cosas, pero yo creo que deberíamos aprender también un poco, no lo sé, ¿no? Que hace años nos hablaban de la industria del automóvil y tal, comparándolo con un poco ahí, nos empezábamos a mirar, ¿no? Como a ver si los problemas del automóvil, porque resuelven estanqueidad a 200 kilómetros por hora, nosotros lo tenemos que resolver a cero, o sea, la dinámica. Nuestras teorías son estáticas, que es mucho más sencillo, entonces la industria del automóvil pues, nos saca años luz, yo creo, ¿no? Pero, por ejemplo, tiras el coche. Hay plan Renove, que llevas el coche, no sé qué hacen con él, no sé mucho, y te compras un coche nuevo. Menos CO2, todo mejor, no lo sé. No tenía ni idea, lo ha dicho ella. Y una cosa que me parecía como que dice, pues yo hubiera tirado un par, bueno, no yo, ¿no? Pero que ha sido más caro rehabilitar y el resultado es peor, porque todo lo que a lo mejor habláis y tal está también a un nivel bastante alto. O sea, no os voy a decir que sois los moneos de la rehabilitación, pero bueno, o sea, muchas veces nos toca rehabilitar pues fachadas, cubiertitas, que si colocar un ascensor. En la zona también se ha hecho bastante cosas, creo que la MV en la zona de la Avenida de los Poblados, todos los poblados dirigidos, de todos estos que eran tan buenos, tan jóvenes, pero pensaban viviendas autoconstruidas que iban a durar 50 años. Estamos rehabilitando una que ya ha cumplido esos 50 años y la verdad es que se podía tirar. Entonces, no sé. Bueno, pues si os parece, vamos a dar por cerrada la tercera jornada de rehabilitación, que como todas las anteriores es de muchísimo interés para todos nosotros, no sin agradecer a los ponentes su brillantísima exposición y a todos vosotros vuestra participación y asistencia. Muchas gracias a todos. El cuarto de baño fue verídico. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 3 meses, ¿no? Libre de obligaciones cinemáticas. Sí, qué bien. ¡Hombre! ¿Estás?